Bueno, amigos, hay un versículo que yo les he compartido desde hace rato. Creo que lo he mencionado en como en varios devocionales, pero nunca realmente ha sido como pues como un tema específico de todo el devocional. Y siento que Dios como que ya me dio como el tema realmente detrás de este versículo. Y el versículo que quiero que leamos, si quieren levántenme la manito ahí con las expresioncitas de Zoom, si se están leyendo la Biblia conmigo para yo darles tiempito. Es Mateo 11 28 30. Entonces, búsquenlo ahí en sus Biblias, Mateo, el primero de los evangelios en el Nuevo Testamento, capítulo 11 y versículo 28. Si quieren, vayan buscándolo ahí, ya lo tengo acá. Y yo se los voy a leer en una versión que a mí me fascina y es, no sé si ustedes alguna vez han visto, pero en inglés hay una versión que se llama The Message, el mensaje. Y bueno, como yo estoy viviendo en Estados Unidos y he estado haciendo escuela ministerial en inglés, por eso es que lo leo en inglés, pero hice la traducción para leérselos en español. ¿Listo? Entonces dice Mateo 11 28 hasta el versículo 30. ¿Estás cansado? O sea, yo quiero que ustedes cierren los ojos. Es más, no lo lean. No lo lean porque igual van a perderse, porque están leyendo una versión distinta. Pero quiero que cierren los ojos y se imaginen y piensen de verdad y consideren estas palabras que les voy a leer. ¿Estás cansado, agotado, quemado por la religión? Ven a mí. Aléjate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré sobre ti nada pesado, ni que no encaje contigo. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y ligero. Amén. Ustedes saben que yo soy muy llorona, aguántenme. Pero este es un versículo que siento que desde hace muchos años Dios ha puesto como en mi corazón, que me recuerda que Dios trabaja desde los ritmos no forzados de la gracia. ¿Esto qué significa? Que la invitación constante de Jesús es al descanso. Es Mateo 11 28 30 para los que están preguntando. Y me encanta justamente en esta versión porque aunque en otras versiones la invitación es la misma y en otras palabras nos lo dice, esta versión es como que toca unas fibras muy sensibles de nuestra humanidad. Y en esta temporada Dios ha estado enseñándome sobre el descanso, pero no el descanso como lo conocemos, como siéntate todo el día y duerme y quédate viendo televisión todo el día y no hagas nada. No, es un descanso en medio del hacer, es un confiar en Dios en medio de que hay actividad y hay diligencia. Entonces lo primero que quiero hablar es un poquito de esa invitación de Jesús, de los ritmos no forzados de la gracia, que es la invitación de Jesús a caminar al ritmo de Él y no al nuestro. Y siento que eso es algo que nos cuesta un montón. Realmente dejarnos guiar por Dios. Su gracia, la gracia de Dios, muchas veces hablamos de la gracia y del favor de Dios y no sabemos realmente eso qué significa. Y yo en esta temporada, más que en cualquier otra temporada de mi vida, he sido muy consciente de la gracia y el favor de Dios. Y para poder como explicarles, les puedo contar un poquito como mi testimonio. Em, Seguramente si en algún momento escuchan el episodio de mi podcast que va a salir hoy, hablo mucho de eso, como de lo que Dios ha hecho en los 3 últimos meses conmigo cuando estuve en Colombia en verano. Em, Porque empezaron a suceder muchas cosas en mi vida con mucha aceleración, o sea, después de que Dios me pidió que le entregara mi empresa y estaba literalmente sin nada, llego a Colombia sin saber qué voy a hacer durante 3 meses y cómo voy a ahorrar y cómo voy a hacer para regresar a Estados Unidos. Y es como este afán nuestro humano de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Dios literalmente me dijo como, bájale 10,
como baja las revoluciones y camina conmigo, hazlo conmigo. Y lo primero que Dios me dijo fue multiplica. Y yo, ok, ¿eso qué significa? Mi mente emprendedora fue como, voy a monetizar y fue como, no, no te estoy hablando de plata. No te estoy hablando bajo los estándares que te habla la cultura y el mundo. Te estoy hablando de que trabajes conmigo. Y yo, ok, ¿y eso cómo luce? ¿Qué significa? Mejor, multiplica es reproduce lo que has aprendido. Y empecé a hacer estos devocionales hace 3 meses. Y a partir de ese primer paso de obediencia y de hacerme muy dependiente de Dios, porque empecé a darme cuenta que definitivamente bajo mis estándares y bajo mi lógica eso no iba a funcionar. Dios me estaba llamando a hacer algo distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Empiezo a obedecer, empiezo a caminar con Él y literalmente empiezo como casi que un juego. No sé si ustedes alguna vez han jugado este juego en el colegio que les vendan los ojos y solamente bajo la dirección de alguien caminan y tienen que encontrar tesoritos con los ojos vendados. Bueno, yo alguna vez jugué eso en el colegio y cada persona se jugaba en duplas. Una persona se vendaba los ojos y la otra persona le decía a la derecha, a la izquierda, de frente, no sé qué, para encontrar el tesorito. Yo todos los últimos 3 meses me sentí así jugando con Dios. Y era un juego como una aventura de hay tanta complicidad y hay tanta amistad y ya hay tanta confianza que puedo confiar en ti y quiero afinar mi oído a tu voz y quiero soltar todas las distracciones para escuchar lo que me estás diciendo. Y Dios empieza a guiarme y a partir de un paso, perdón por la expresión, pero un paso pendejo de ay, abrir un devocional, pues sí, yo decía, humanamente me da miedo, yo no sé yo qué le voy a hablar a esta gente, yo no sé qué les voy a decir, yo no sé qué les voy a ir a enseñar porque yo no me considero ni pastora, ni profeta, ni maestra, ni ninguna de las anteriores. O sea, yo acabo de salir de un negocio de crear marcas y de trabajar con marcas y de cantar en eventos a yo qué le voy a decir a esta gente. Pero Dios me dice, confía, tú no te vas a encargar del resultado me encargo yo. Y arrancamos a caminar y arranco con los ojos vendados a hacer lo que Dios me empieza a decir. Y a partir de esto empiezan a pasar un montón de cosas. Amigos, no les puedo explicar todas las puertas que Dios ha abierto, no les puedo explicar todo el favor y toda la gracia que Él ha derramado para que las cosas funcionen. Y es una gracia y es un favor único, como si Dios hubiera manufacturado o diseñado una gracia y un favor específico para esa temporada. Darme favor con las personas correctas, darme gracia con las situaciones o en el momento perfecto para que todo lo que está pasando pase. Por mis fuerzas, no, por la gracia de Dios. Entonces, ahora que ya estoy aquí, miro para atrás y digo, wow, como de verdad nada de lo que ha pasado en este tiempo ha sido algo que yo pude haber diseñado. Todo esto fue gracia y favor de Dios, porque además yo no he sentido cansancio, yo no me he sentido quemada, yo no me he sentido agotada o agobiada o abrumada por tanta cosa, porque amigos, no puedo contarles todo lo que está pasando porque todavía hay proyectos que están muy chiquitos, muy empezando, pero si yo sumara o les hiciera una lista de todo lo que Dios ha hecho, son cosas que yo nunca en mi vida hubiera podido lograr sola, ni en 20 años con todo el esfuerzo y con todos los contactos del mundo. Dios lo ha hecho. Y en el podcast cuando lo escuchen hoy pues van a poder también, ahí les cuento más detalle lo que les estoy diciendo en este momento. El cuento es que en este momento digo, wow, todo eso lo ha hecho Dios. Pero también hubo un punto en que cuando yo llegué acá a Redding, a California, cuando yo fui consciente de todo el favor que Dios me dio en esta temporada, una parte de mí se dio cuenta de lo bueno que es eso y lo mucho que lo necesito para poder continuar, que es como si una parte me hubiera querido salir a sostener algo que Dios ya me había dado desde el esfuerzo personal. Y empecé a tratar de sostener el favor. Entonces Dios me empezó a dar mucho favor con gente y yo empecé a tratar de sostener ese favor, como de a ganármelo, como si fuera un esfuerzo mío. Y apenas empecé a hacer eso, empecé a sentir cansancio, empecé a sentir ansiedad, empecé a sentir angustia, empecé a sentir temor de que esa gracia y ese favor fueran removidos. Entonces yo salí con mi mujer independiente, con mi mujer todo lo puedo, a como abrir la espalda a sostener algo que Dios por gracia ya había dado. Y Dios empezó a hablarme de esto. Y me llevó otra vez a leer Mateo 11:28 y a recordarme los ritmos no forzados de la gracia. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Y les vuelvo a leer un pedacito de esta versión. ¿Estás cansada?
estás agotada, te sientes quemada por la religión, ven a mí. Aléjate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré sobre ti nada pesado ni que no encaje contigo. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y ligero. Entonces, ahora que ya les pude compartir un poquito como de mi testimonio, algo que empecé a ver es como, primero, separada de Dios, nada puedo hacer. Eso está en Juan 15 5, perdón. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y yo, de hecho, el lunes, cuando les estaba dando esta otra enseñanza también sobre el fruto, les contaba que Juan 15 es un capítulo de la Biblia que habla un montón sobre todo el tema del fruto del Espíritu Santo y cómo juntos y cómo cuando habitamos en Dios y permanecemos en Él, ese fruto se produce casi que solo. Pero cuando tratamos desde nuestro esfuerzo y separándonos de Dios, buscando esa independencia, es cuando empieza el cansancio, cuando empezamos a actuar desde nuestra humanidad, desde nuestro esfuerzo personal. Y ahí Dios me empieza a hablar como de que Dios va a derramar gracia y favor en temporadas específicas. Y por eso es muy importante que guardemos nuestro corazón de la comparación, porque si yo comparo mi vida en este momento, por ejemplo, a la vida de Lau, y Lau está viendo una temporada en donde Dios le está dando una gracia y un favor específicos para una asignación específica, yo entro a comparar mi llamado. Y a la final las dos estamos corriendo por la misma meta, que es Cristo. Entonces, no tiene ningún sentido, sobre todo entre hermanos en Cristo, que nos comparemos por lo que Dios pueda estar haciendo en mi vida o en la vida de otra persona, porque son temporadas distintas donde Dios está entregando gracias, como que el ejemplo que se me viene a la cabeza es como, sí, Pauli, acá se los voy a escribir, de hecho les voy a copiar y les voy a pegar el versículo desde la versión que se los leí yo acá, un segundito, ahí está. Entonces es como, sí, no sé, todos somos automóviles distintos. Y en esta temporada Dios no me puede poner corriente normal, sino que tiene que ser un tipo de gasolina distinto que me va a llevar a correr de una forma distinta. Y es como yo estar anhelando el aceite de ese carro solo porque luce desde afuera increíble. Pero para mi carro yo necesito una gasolina o un aceite distinto, porque es el tipo de gasolina y aceite que necesito para el tipo de camino o carretera que voy a coger. Imagínenselo con llantas, imagínenselo con aceite. Yo de carros no tengo ni idea, entonces si van a escuchar esto y me van a juzgar, por favor, no vayan ahí, porque hijo, no tengo ni idea. Pero se entiende el ejemplo y es el aceite que yo necesito para esta temporada es distinto. O las llantas que yo necesito de acuerdo al terreno que voy a correr es diferente al que tú necesitas. Y Dios va a derramar una gracia y un favor especial para la temporada en la que estás. Nuestro llamado no se sostiene, amigos, ni con manipulación, ni con estrategias humanas, ni con esfuerzo desmedido, sino permaneciendo y habitando en lo que ya Dios está habilitando para esta temporada. Y acá les quiero dar un ejemplo, pues que ya de alguna manera yo les di como un poquito el ejemplo mío de que cuando yo empecé a cargarme quise como sostener el favor de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me parece impresionante de un hombre, además que yo amo, y es el rey Salomón. O sea, el rey Salomón es, o sea, de esos hombres de la Biblia que uno dice como, wow, el hombre más sabio de la Biblia. Dios, o sea, literalmente la forma en la que Dios se expresa sobre Salomón, o la forma en la que se establece la identidad de Salomón en la Biblia es un hombre sabio conforme al corazón de Dios, o sea, un hombre que de verdad como que reinó de una forma perfecta, ¿sí? Pero aún así él fue un hombre al que, aunque Dios le dio una gracia y un favor extraordinarios, él trató de sostener ese favor con sus propias espaldas. En Primera de Reyes 4:29 hasta más o menos el 34 se describe cómo la fama y la sabiduría de Salomón alcanzaron a todas las naciones. O sea, habla de que Salomón fue tan reconocido en todo el mundo, fue reconocido por su sabiduría, se describe como un hombre famoso, rico, poderoso, o sea, un hombre que tenía gracia y favor y que Dios ya había establecido sobre su vida gracia y favor. Aún así, él
en lugar de descansar y disfrutar plenamente de esa gracia y de ese favor que estaban sobre su vida, él trató de sostener esa paz con sus propias fuerzas. ¿Y cómo lo hizo? Casándose con muchas mujeres. En Primera de Reyes 11:1-2, y les voy a explicar por qué políticamente esto tiene un significado, porque no era simplemente como de, ay, mucho perro, y eso que tiene que ver con su llamado, no. En esa época, digamos que eso no estaba mal visto, eran culturas distintas, momentos históricos diferentes. Pero en Primera de Reyes 11, del 1 al 2, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de las naciones acerca de las cuales Jehová había dicho, no os lleguéis a ellas. Él se casó con muchas mujeres porque al casarse con mujeres extranjeras, él lo que estaba haciendo era sostener y asegurar la paz con esas naciones. Eso era un intercambio político, eso era sellar alianzas políticas con otros países. Entonces, él no se casó por amor, él se casó porque, listo, él arrancó siendo rey y él vio que Dios había derramado sobre él gracia y favor para que hubiera paz con otros pueblos. Aún así, él dijo, esta gracia y este favor son muy buenos, esto no se puede acabar, me da miedo que Dios me lo quite, entonces yo lo voy a sostener con mi esfuerzo. ¿Qué hizo él? Casarse con muchas mujeres extranjeras, porque de alguna forma al hacer pacto de matrimonio se sellaban pactos de paz, pactos políticos de paz con otras naciones. Y eso lo que hizo fue que él dejara de, primero, de sostenerse en Dios, de confiar en Dios, de moverse en los ritmos no forzados de la gracia, dejó de descansar, se abrumó, pero además rompió con un mandamiento que Dios tenía en esa época, y era que ellos no se metieran con mujeres, em, decía como si, como de las naciones cerca a las cuales Dios había dicho, Jehová había dicho, no se acerquen a estas mujeres porque eran de naciones impuras o de naciones que estaban en contra de Dios. Entonces, la gran enseñanza que esto nos deja aquí es que nosotros no podemos sostener en la carne lo que ya Dios nos da en el Espíritu. El resultado de esto es que eso desvió el corazón de Salomón, enfrió su corazón frente a Dios, porque empezó nuevamente a entrar en un hacer y en un moverse desde la angustia, desde el correr, desde la productividad. Y eso nos lleva al burnout, al quemarnos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver esto como con ejemplos más cotidianos, podríamos pensar en que, por ejemplo, digamos que Dios abre una puerta de trabajo y Dios empieza a derramar gracia y favor específicamente para que todo empiece a fluir, le caes bien al que posiblemente es tu jefe, la entrevista de trabajo sale muy bien, empiezas a ver que tú frente a otras personas que se presentan al cargo tienes como más gracia y de repente lo que intentas hacer es como manipular o controlar algo para que eso se sostenga. Manipulas información, forzas algo con la persona con la que estás hablando de recursos humanos, empiezas como con tus fuerzas a hacerlo. Y la forma en la que sabemos que estamos haciendo algo con nuestras fuerzas es porque estamos sintiendo tensión, empezamos a sentir angustia, nos empieza a dar ansiedad movernos, hacer las cosas. Cuando nosotros hacemos las cosas desde la gracia y el favor, hay mucho descanso, no nos sentimos abrumados, todo fluye. No, ¿les ha pasado como que hay momentos de su vida en donde empieza algo a pasar y es muy bueno y es como, ay, que él nota y yo no hice nada, como que yo estoy muy tranquila al respecto y solo está fluyendo? Hay gracia, es porque hay gracia para que las cosas se den. Otra forma es cuando, por ejemplo, no sé, para los que están aquí de pronto involucrados ministerialmente en sus iglesias, entonces intentan fabricar fruto en vez de dejar que sea el Espíritu Santo el que lo produzca. Entonces, si ustedes hablan en sus iglesias o están sirviendo en sus iglesias o están involucrados de alguna manera en la iglesia, desde el servicio, desde la predicación, el mensaje, lo que sea, y es como que Dios empieza a dar gracia inicialmente para que eso pase, pero luego ustedes sienten la carga y como que yo creo que, yo no sé, pero a mí la imagen que se me viene a la cabeza es como cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado y se ven desnudos. Y es como cuando vemos como esa desnudez de, wow, hay gracia. Y como que sentimos que, ay, esto ha ido pasando tan bien, pero, ay, no, yo tengo que hacer algo al respecto, como que yo tengo que sostener esto.
Y ahí entramos como en ese modo como más robótico, en donde nos salimos como de esa perfección del momentum que Dios creó para esa temporada. Otro es cuando Dios nos da, por ejemplo, relaciones sanas. No sé, tenemos una relación sana con alguien y tratamos como de forzar la aceptación o aferrarnos desde la inseguridad. Y a mí justo eso, o sea, estoy siendo demasiado vulnerable en este momento porque es algo que me está pasando en este momento. Dios ha dado mucha gracia y mucho favor, sobre todo con personas. Aquí, y digamos, hablo puntualmente de aquí en California, como amigos y relaciones que yo digo como, wow, qué lindas las personas que Dios ha puesto en mi vida. Pero cuando llegué acá y vi la gracia y vi el favor que tenía con estas personas, con estos amigos, empecé a sentir como vinieron esas inseguridades de mi humanidad que me persiguieron cuando yo tenía 16 años, 17 años. Cosas que emocionalmente Dios ha trabajado toda mi vida para hacerme una mujer sana. Pero de repente yo sentí como, ay, como siento como que están siendo muy queridos conmigo, muy lindos conmigo y siento la obligación de devolverlo. Y no estoy hablando de que no seamos recíprocos y no estoy hablando de que no seamos intencionales de vuelta con la gente, o sea, eso sí es necesario, pero entré como en un modus operandi de yo tengo que sostener esto y empecé como a, desde mi inseguridad, a forzar esa aceptación que ya estaba, que además es ridículo porque es como, ¿qué estás buscando si ya está? Porque quieres mejorar algo que ya en sí mismo es bueno. Entonces, estos son como algunos ejemplos de cómo tratar de hacer las cosas en nuestras fuerzas y forzar el favor y la gracia cuando ya los ritmos no forzados de la gracia ya están ahí. Es Dios el que se encarga de derramar gracia y favor en las temporadas cuando lo necesitamos, sobre todo cuando Dios nos está llamando a hacer algo que sabemos que es imposible para nosotros y que solo Dios lo puede hacer. Entonces, cuando nos encontramos frente a situaciones imposibles, es cuando Dios, el Dios de los imposibles, sale y responde y actúa y Él nos habilita dándonos gracia y favor para que eso suceda. Pero cuando nosotros ahí le metemos nuestro esfuerzo, pues obviamente nos agotamos, nos desenfocamos y podemos echar a perder incluso lo que Dios está construyendo. Entonces, ¿cómo hacemos para fluir en la gracia? Que acá viene como, listo, ya expusimos lo que está pasando. De pronto esto puede ser una enseñanza que de pronto no es, no sé si la palabra es entendible, porque creo que yo creo que es algo que todos podemos entender, pero pronto no todos hemos experimentado. Siento que, de hecho, o sea, yo cuando le dije a Dios anoche, como yo no sé si de verdad tú me estás llamando a hablar de esto, sentí un gran impulso de hacerlo, aunque tal vez de pronto no todos se sientan identificados, pero sé que en algún momento lo van a sentir y se van a acordar de esto. Entonces, ¿cómo fluimos desde esos ritmos no forzados de la gracia? Lo primero es discernir las temporadas. Amigos, es muy importante que nosotros seamos personas entendidas en los tiempos. Y esto que les digo no es solamente para lo que está pasando en la iglesia y en el cuerpo de Cristo a nivel global, ser personas entendidas en los tiempos, sino ser personas entendidas en nuestros propios tiempos, en lo que Dios está haciendo. Porque muchas veces estamos tan enfocados en correr a otra cosa que nos estamos perdiendo de lo que Dios está haciendo hoy. Y somos nosotros mismos los que queremos ponerle una etiqueta a lo que Dios está haciendo, sin valorar de pronto el trabajo que hay detrás. A veces no somos conscientes, pero en los tiempos donde hay mucha quietud, donde hay mucho silencio, donde estamos como aparentemente viviendo lo cotidiano, sentimos que no hay valor en eso. Y yo en estos días justo estaba dándole una palabra de ánimo a una amiga aquí en California. Y mientras yo le estaba hablando a ella, yo le estaba hablando de esto, como de tú aparentemente sientes que eso cotidiano es ordinario y es inservible. Y la imagen que Dios me trajo a la cabeza, no sé si ustedes se vieron la película de Karate Kid, que es con Jaden Smith, el hijo de, ¿saben? El morenito que arranca y va y lo entrena en su patio trasero, un hombre asiático que sabe karate. Y en medio, entonces para los que no se lo han visto, les explico. Entonces es un niño que quiere aprender karate y va a la casa de este sensei, maestro increíble del karate, pero por los primeros, no sé cuántos meses pasaron, no sé si fueron años, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue mucho tiempo en que el niño llegaba todos los días a su clase de karate y nunca hacían karate, sino que el tipo le decía,
quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, cuelga la chaqueta. Ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta. Y es como, sí, mano izquierda encerar, mano derecha pulir, tal cual. Qué risa. Pero básicamente la película era esto, el niño se quitaba la chaqueta, se pone la chaqueta, se quitaba la chaqueta, la colgaba. Y este ejercicio era, él ya estaba mamado, o sea, era como, odio venir a clase de karate porque no me están enseñando karate, me están haciendo quitar, poner y colgar una chaqueta y no entiendo para qué sirve esto. Hasta que el niño ya un día muy histérico le dice a él, al sensei, como, no entiendo, estoy perdiendo mi tiempo, yo vine por clases de karate y tú me estás haciendo poner y quitar una chaqueta, esto no tiene ningún sentido. Cuando él viene y lo ataca con maniobras de karate y el niño se defiende haciendo el mismo movimiento de quitar, poner, quitar, poner. Y es como que a mí cuando Dios me trae esa imagen a la cabeza fue como hay momentos y hay temporadas en las que sentimos que no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Nos paramos todos los días a las 7 de la mañana, salimos al trabajo, volvemos a la casa, comemos o le damos de comer a los niños o para los que estén casados, solteros, independientemente de su temporada. Hay temporadas así donde sentimos que no tiene ningún sentido lo que Dios está haciendo. No tiene ningún sentido. Siento que no hay nada extraordinario está pasando. Dios no me está enseñando nada nuevo. No me estoy sintiendo retada, pero a veces en esa consistencia y en esa fidelidad a lo poco, en esa administrar lo poco, Dios está preparando nuestro corazón y el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces, lo primero que quiero decirles es, la primer paso para poder fluir en esa gracia de Dios es discernir la temporada. ¿Qué está haciendo Dios ahora mismo? Aunque parezca que es ridículo. ¿Qué creen que está haciendo Dios en sus vidas? ¿Qué creen que está haciendo? Y pregúntenle a Dios también, o sea, tampoco tienen que sentarse a adivinar. Díganle a Dios, Espíritu Santo, revélame qué estás haciendo en mi vida en este momento. ¿A qué me estás llamando en este momento? ¿Me estás llamando a la quietud? ¿Me estás llamando al hacer? ¿Me estás llamando a sanar, ir profundo? ¿Me estás llamando a ir hacia afuera y predicar? ¿Me estás llamando a no sé, a honrar a mi familia? ¿Qué es lo que estás haciendo en esta temporada en mí? Y pule mi corazón para que yo pueda discernir en qué temporada estoy. Entonces, lo primero es discernir la temporada. Lo segundo, rendir el control. Esta fue mi enseñanza favorita del año pasado. Y digo favorita porque la odié. O sea, en este momento la amo porque hubo mucho fruto de eso, pero fue horrible. O sea, ustedes no saben lo que, además que las formas en las que Dios nos va a hacer rendir el control no van a ser cómodas. No tiene que ser cómodo, no debería ser cómodo. Pero cuando Dios me llevó a rendir el control, a soltar mi empresa, soltar mi salario, soltar una relación, soltar una agenda, o sea, es tan loco que yo era tan como planeadora y tan controladora sobre mi tiempo y mi agenda y mis cosas que yo llegué hace un año a California a vivir con 5 niñas en una ciudad en Estados Unidos donde si tú no tienes carro, pues no estás haciendo, no haces nada, no funciona la vida sin un carro. Teníamos un carro que lo compartíamos con 5 niñas, todos con horarios distintos, y yo que era súper controladora de me levanto a esta hora, trabajo a esta hora, voy al gimnasio a esta hora, tengo esta reunión a esta hora y me muevo con libertad e independencia. Aquí era depender de que si una tenía que salir a trabajar a las 5 de la mañana, todas teníamos que salir a esa hora porque no había tiempo de volver a la casa a recoger a la una y a la otra, sino que ya, pues nos tocó a todos salir a las 5 de la mañana y quedarnos esperando hasta que la otra tuviera la cita a las 7 y la otra a las 8 y la otra a las 9. O sea, era una cosa como de, ¿qué está pasando? Perdí el control de no saber si iba a tener o no tiempo para ir al gimnasio, de no saber o no si podía hacer el mercado el día que quería hacer la organización del mercado. O sea, fue literal en los detalles, en que mi agenda no, yo nunca sabía, las clases a veces las cambiaban. Y a mí eso me empezó a rayar la cabeza. Le decía a Dios como, "Ah, ¿qué está pasando? Como que me voy a morir. O sea, no puedo, o sea, no estoy pudiendo tener control de absolutamente nada. Y fue Dios como, sí, exacto. Muy bien, discerniste el tiempo. Te estoy enseñando a perder el control. Y yo como, wow. Entonces, discernir la temporada, rendir el control, o sea, tratar de dejar de sostener en nuestras fuerzas lo que solo Dios va a sostener por gracia. Lo tercero es caminar en dependencia. O sea,
A mí lo que más lindo, lo que más me gusta de este versículo de Mateo 11:28 es como, ven conmigo, camina conmigo, hazlo conmigo, aprende de mí, mira cómo lo hago, hazme compañía y aprenderás a vivir libre y ligero. Todo tiene que ver con dependencia, pero es una dependencia que es linda, porque no es una dependencia que es como obligatoria, no es una dependencia que es desde como un sometimiento, tampoco desde la manipulación, el control, sino es como una dependencia desde la comunión, desde el hacernos conscientes que sin él nada podemos hacer, desde el hacernos conscientes de la necesidad diaria que tenemos de Dios, venir a comer de su mano todos los días, venir a alimentarnos de él en cada momento. Y el cuarto punto es descansar. Cada vez que trate de salirse es un modus operandi productivo, voy a hacer todo en mis fuerzas, necesito cargar con esto, vuelvan al descanso. El fruto verdadero viene de la conexión, no del esfuerzo humano. A mí es como que nosotros queremos hacerlo tan difícil todo y Dios lo hace todo tan simple. O sea, Dios te dice, aprende en qué momento de la vida estás, suelta el control, déjame hacerlo a mí, mantengámonos amigos, conectados y descansa, que yo me encargo. Es como, es sencillo, o sea, si saben, es muy fácil. Es más difícil creer que tenemos que hacer todas estas cosas para sostener algo. Y la invitación de Dios es como, ok, Señor, enséñame a descansar, enséñame a descansar. Entonces, amigos, quiero cerrar con preguntarles, ¿qué creen que Dios está haciendo en esta temporada con ustedes? No me tienen que responder, eso es una pregunta para cada uno. ¿Qué creen que Dios está haciendo en este momento? ¿En qué está trabajando? Y si sienten que no está trabajando en nada, pídanle, Señor, dime qué estás haciendo. Quiero ser amigo contigo, quiero complicidad contigo, quiero hacer las cosas en equipo, quiero colaborar con lo que tú estás haciendo. No quiero simplemente que estés como un obrero culto que está haciendo cositas sin yo tener ni idea o conciencia de que estás ahí trabajando. Es como, ven, yo quiero ponerme también el overol y untarme las manos y hacer esto contigo, no desde el esfuerzo, no desde el cansancio, no desde el sostener lo que tú estás haciendo y solo tú podrías hacer, sino desde el quiero estar enterada, quiero colaborar con eso, quiero aprender a descansar mientras lo haces. Entonces, amigos, este es un buen momento para que hagan preguntas. Pueden abrir sus micrófonos, pueden abrir sus cámaras. Mi Clau, dale. Mi Clau, aquí. Qué locura que me estaba pasando lo mismo esta semana, lo mismito, o sea, de que esa realización de estás forzando todo y por eso te está saliendo todo así y luego explota y te da como una vergüenza. A mí me dio como una vergüenza, una pena ajena, como que digo, Dios mío, yo solita me causé este caos que desde fuera uno dice, wow, la gente tiene que pensar que estoy loquísima. Pero luego me senté con Dios bien tempranito esta semana y dije, otra vez, te amo, te adoro, confío en ti, ya no hago más nada que no sea lo que tú me digas que haga y, y vamos hacia descanso, ya, no tengo que forzar nada. Y así mismo lo que explicaste hoy fue lo que estoy pasando y como que me encanta o sea, que lo digas es como una reafirmación a que sí, fue Dios que te habló y te dijo, stop right there. Mm, qué lindo. ¿Cómo, cómo te diste cuenta que, o sea, tú dices que esto te pasó cuando llegaste ahora a California, pero ¿cómo fue que, o sea, cómo escuchaste? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo, tienes que parar, mira cómo vas? O no sé. No, porque empecé a sentir cansancio. O sea, yo venía de 3 meses de que nunca en mi vida, o sea, hubo una aceleración tan
fuerte en mi vida, o sea, empezaron a salir proyectos que yo había soñado por muchos años, o sea, los devocionales, el curso de la Biblia, el podcast, empecé a escribir devocionales, me escribieron de la aplicación de la Biblia para que empiece a escribir planes con ellos, o sea, empiezan a pasar un montón de cosas, empiezan a abrir un montón de puertas y de proyectos y de cosas, y yo decía, wow, increíble, o sea, como yo nunca planeé esto, yo nunca toqué la puerta de nadie. Yo nunca le metí como estrategia, simplemente empezó a pasar y no sentí cansancio. O sea, en 3 meses se cumplieron más sueños que yo he tenido en mi corazón desde que soy una niña que lo que ha pasado en 30 años en mi vida. Y te entró, Y cualquiera diría, uy, qué cansancio, Julia, estás haciendo mil cosas. Y yo no sentía cansancio, yo nunca dejé ya. de hacer ejercicio, yo no dejé de dormir mis 8 horas, yo no dejé de pasar tiempo con mi familia. No hubo un día que yo me trasnochara más de la cuenta. Pero cuando llegué acá y fui tan consciente como de, ay, claro, es que Dios me dio mucho favor y mucha gracia para todo eso que pasó, entró mi lado humano de independiente, como de yo tengo que sostener esto. Y empecé como a también notar que había gracia y favor aquí en este lugar, como en California, con las relaciones, con las personas. Y empecé yo como a tratar de forzar situaciones y forzar vínculos. Y lo que yo empecé a sentir fue ansiedad. De una empecé a sentir ansiedad, o sea, fue como que yo pasé de estar en un mood como súper tranquila, fluyendo, está saliendo todo súper bien y yo ni cuenta me doy, a, ay, como a sentir estrés, como de, y si yo no digo esto correcto, entonces ya no va a haber tanta conexión con esta persona, o y si yo no propongo esto, entonces ya no va a pasar esto otro, o si yo no hago, entonces va a empezar a caerse esto y fue como Dios diciéndome cómo identifica la temporada. Los 3 meses del fluir, o sea, los 3 meses del cohete con los proyectos ya pasó, estás en un momento de recibir lo que tengo para ti en este tiempo en California. Sigue descansando y recibe lo que hay en este momento y empecé a sentir esa convicción de Dios de la ansiedad es también solamente una alarma o un indicador de que algo no está bien. Y yo ¿Qué cuando decidiste ya no sentir esa ansiedad? O sea, claro, habla, entonces como que cuando noté que Juliana, girl boss, todo lo puedo sola, soy independiente y yo puedo hacer que las cosas pasen porque hay gracia en mi vida, fue cuando Dios me dijo como hay gracia porque yo te la di, no porque tú la cargas sola. Hay favor porque yo lo puse para esta temporada, no porque tú lo produjiste. Tú no puedes manufacturar esa gracia y ese favor. No hay nada que tú puedas hacer para que haya gracia. Yo la di para un momento. Y en este momento la gracia cambió. Es una gracia distinta y es un favor distinto. Es una gracia y es un favor para reposo, para slow down, para bajarle el ritmo. Y es una gracia y un favor para recibir lo que tengo para ti en este momento. No tienes que forzar nada, no tienes que hacer nada. Las conexiones que se tengan que dar yo las voy a propiciar. O sea, yo más que nadie, papá más que nadie sabe lo que necesitamos. Él sabe qué conexiones son las que necesitamos, él sabe qué relaciones necesitamos, él sabe qué personas tienen que venir a unirse a nuestra visión y quiénes no. Y cuando yo empecé a tratar de forzar eso, que además, pues esto pasó hace semana y media, que yo empecé a notarlo y empecé a sentir esa carga de yo por qué me estoy sintiendo angustiada, yo por qué me estoy sintiendo ansiosa. Claro, porque yo estaba tratando de generar conexiones o situaciones o momentos o resultados que ya Dios dijo como no, es que tienes que entender que hubo un cambio chiquito de temporada, hubo un shift y ahora estás en un momento de, ok, de pronto de procesar lo que acaban de pasar estos 3 meses, de estar tranquila conmigo, conectada. Y yo como, ok. Y es como cuando nos hacemos conscientes, uno se siente, lo que tú dices, uno como que al principio se siente mal, pero nuevamente tenemos que ser muy sagaces e identificar que ese sentirnos mal y esa culpa no viene de Dios. me acabo de acordar, el sentirse mal para mí fue enfrentar mi ego, decir, el ego es el que ha estado dominando y no Dios. Mi ego ha sido el que ha tomado el control y no se lo he dado a Dios. Entonces, es como que estar muy alerta a que el ego no puede existir. O sea, tengo que tener esa humildad ante Dios y decir, tú eres el único que sabes.
Así es. Igual, yo creo que también es como somos seres humanos, hay ego en nosotros por nuestra simple humanidad, pero más que no exista el ego es pedirle a Cristo que aumente. Cuando nos enfocamos mucho en que algo que no está bien disminuya, estamos dándole toda nuestra atención a eso. En cambio, cuando nos enfocamos en que sea Cristo el que crezca, cuando miramos, o sea, si nosotros tenemos el ego y todo lo que está mal, tenemos a Cristo y todo lo que está bien. Y si nosotros nos fijamos en el ego y todo lo que está mal y decimos, ay, disminuye, yo quiero que esto disminuya, disminuya, le estoy dando más atención. Entonces más está creciendo en mí. En cambio, cuando yo miro a Cristo, cuando vuelvo a mirarlo a Él, cuando vuelvo a poner mis ojos en Él, cuando le digo, Señor, yo quiero que tú aumentes, yo quiero que sea tu verdad la que aumente en mi vida. Es como que naturalmente todo lo que es bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo el fruto de Dios empieza a aumentar en nosotros. Acá tengo algunas preguntas en el chat, pero no sé si alguien más quiere hablarlo desde el micrófono para darse a entender mejor o algo así. Yo personalmente prefiero cuando abren el micrófono porque leyendo a veces. Mi Manu, dale. Bueno, hola, yo eh, quiero preguntarte cómo, que siempre dicen cómo esperar en Dios, estar en Dios, pero también actuar, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy buscando trabajo, perdón, que si me escucho alcanzados porque estoy caminando con mi perrita, Tranqui. pero, o sea, siento que Dios en este momento es como, no, o sea, no vas a encontrar un trabajo, Ujú, espérate, está acá, ujú, pasa tiempo con tu familia, como ujú, que organiza tu casa, ujú. pero al mismo tiempo es como, claro, o sea, igual si no busco no voy a encontrar, Claro. te quedo confiar en él, pero como que cómo se encuentra ese balance entre Ujú. como esperar en él, pero también actuar, porque sé que pues si no, no actúa, no lo sé. Sí, 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 te entiendo. No me parece una gran pregunta, Manu. Yo creo que hay un balance. A ver, o sea, yo llevo mucho tiempo en que Dios me ha dicho como no busques trabajo y no trabajes, porque quiero que te enfoques en otra cosa. Entonces, yo empecé a hacer eso. O sea, yo me imagino que tú todo este tiempo que has estado buscando trabajo y no ha salido un trabajo es porque no has sentido gracia para que haya un trabajo para ti, porque la gracia está en otro lado. O sea, el favor de Dios está en que estés en tu casa. El favor de Dios está en que construyas tu casa. El favor de Dios está en que pases tiempo en familia. Y va a haber un momento, y esto es algo que, o sea, yo acá no estoy dando respuestas ni fórmulas a nada específico y esto no aplica para todo el mundo. O sea, yo quiero que sepan que cada, o sea, lo que le estoy respondiendo a Manu es lo que percibo que puede estar pasando con ella. Pero es importante que todos tengamos nuestro propio tiempo con Dios y filtremos con Dios cada detalle y cada respuesta de nuestra vida en particular. Pero de lo que te escucho, Manu, yo siento que si Dios está llevando, o sea, si sientes el peso de la gracia de Dios en estar en tu casa, disfruta esa gracia ahí, porque eso te va a dar descanso. En algún momento, esa gracia vas a sentir que ya no va a estar más, como que ya me estoy sintiendo muy incómoda de estar en mi casa y ojo, tenemos que ser muy sensibles a discernir. Estoy sintiéndome incómoda de estar en mi casa porque no confío en que este es el tiempo en la temporada en la que yo debo estar o porque genuinamente ya la gracia se levantó, ¿sí? Entonces, lo que yo te diría es como si sientes que Dios está siendo muy intencional y muy insistente en decirte, en este momento quédate en casa, en este momento no hay gracia para que trabajes porque no es el momento y quiero que estés tranquila en tu casa, suéltalo. Ponte un deadline, no sé, de aquí a un mes y medio, de aquí a 2 meses. Voy a volver a ver si ya hay gracia para buscar trabajo. Pero por ahora disfrútalo. O sea, si Dios, además que lo lindo de que Dios dé gracia para las temporadas es que esa gracia nos sostiene. ¿Eso qué significa? Que aunque nuestra lógica nos dice que sin trabajo no hay plata y sin plata no hay comida, la lógica de Dios funciona distinto. La lógica de Dios es donde hay gracia, hay sustenance, ¿cómo se dice eso? Sí, como que yo te sostengo ahí. Donde hay gracia, Dios nos mantiene. Y ese mantenernos es a todo nivel. Como Dios sabe que tú necesitas comer. Dios sabe que tú tienes que pagar una renta. Dios sabe lo que tú necesitas,
pero su gracia te va a llevar a sostenerte en ese 360 de la vida, desde el descanso. No sé si esta respuesta te, pues como que te habla, pero lo que yo te diría es eso, como, digamos que más que darte un consejo específicamente de qué hacer y cómo hacerlo, yo te diría como, fíjate en dónde está el peso de gracia. ¿Dónde está el peso de la gracia? ¿Está en el descanso y en quedarte en casa o está en seguir buscando trabajo? Porque seguramente, pues si no te ha dado resultados, porque Dios te está mandando a otra cosa en este momento. Y yo sé que eso es contracultura. Eso va completamente en contra de lo que la sociedad y la cultura dicta. Bueno, Mitch tiene una pregunta acá, Juli, una pregunta. Yo ando trabajando y estudiando y para mí ambas cosas son agotadoras. ¿Cómo puedo descansar cuando físicamente es súper demandante? Pedirle a Dios gracia en esto. Si ya estás haciendo algo en donde sientes mucho, mucho agotamiento y cansancio, pídele a Dios gracia. Pídele a Dios que te dé gracia en esta temporada. Pídele a Dios gracia para poder descansar. Pídele a Dios como Señor, ya me metí de cabeza en estas dos cosas. Yo te pido que me des gracia y favor. Sosténme con descanso en medio de lo que estoy haciendo. Eso es lo único que te podría decir. Sara, wow. Juli, qué pequeños pasos empezar a dar si sabes que todo esto tiene que ver con lo que Dios ha querido venir a trabajar contigo, pero que sientes que 50% tienes el control y el otro 50% no, pero te sientes como bloqueado en avanzar. ¿Qué pequeños pasos dar para empezar a entender, discernir, soltar y confiar para disfrutar de la libertad que trae fluir con Dios? Wow, esa es una pregunta muy larga que mi cerebro no está listo hasta ahora para entender. Espérense, denme un minuto. Juli, qué pequeños pasos empezar a dar, quizás que todo esto tiene que ver con lo que Dios ha querido venir a trabajar contigo, pero que, ok, ya. Entonces, si el 50% es control y el otro 50% es, o sea, gracia de Dios, de verdad pídele a Dios que te dé el 100% de gracia y trata de soltar el control en esto. O sea, es que a la final yo no les puedo dar una fórmula distinta que la fuente sea Dios, porque a la final, si el fluir con la gracia implica conexión, pedir gracia implica conexión. La solicitud de la gracia la podemos hacer y Dios que es bueno y justo, misericordioso, va a darnos gracia. Pero si también en ese pedirle la gracia sientes que Dios no te está habilitando la gracia para eso, pregúntale en dónde está la gracia entonces. Si no está ahí, ¿en dónde está? ¿Qué es eso a lo que Él nos está llamando? ¿En qué temporada estamos? ¿Qué pequeños pasos dar para empezar a entender, sinceridad y soltar y confiar para disfrutar de la libertad que trae y cómo manejar la carga de que sientes que hace un año papá Dios te quiso llevar a una temporada de calma donde Dios quiso hacer algo específico y posiblemente por tener el control lo estropeé? Esa es una muy buena pregunta porque yo también he tenido temporadas en donde yo sé que de alguna forma estropeé la gracia del momento, pero, again, Dios es un papá bueno. Dios es un papá bueno. O sea, imagínense a sus papás. Su papá o su mamá les pidió que lavaran la loza o les pidió que hicieran algo en obediencia, porque él iba a derramar gracia en esa tarea específica. Y ustedes no lo hicieron. Claro, entonces viene Dios y les dice, o viene su papá, es como, no hiciste lo que te pedí, como, esta es una casa en donde vamos a colaborar, hacemos esto juntos en familia, no sé qué. Ya la lavé hoy, pero mañana yo te pido que la laves tú. Listo, Señor. Siempre Dios trae nuevas oportunidades. Siempre Dios trae nuevas oportunidades y siempre Dios está listo y dispuesto a derramar gracia. Ahora, yo también quiero ser muy clara con esto y es la mayoría de las veces cuando Dios derrama gracia y favor, o pues bueno, sí, muchas veces cuando hay esta gracia y este favor disponibles, es sobre todo para asignaciones que están relacionadas con cumplir con la voluntad de Dios. Si ustedes saben que están en un track, en un camino de sus vidas, en un momento de sus vidas donde ustedes saben que la voluntad de Dios no está en lo que ustedes están haciendo, primero que todo tenemos que sacudirnos y realinearnos a la voluntad de Dios. Si Dios en algún momento les dijo como este es el camino que tracé para ti, esta es mi voluntad perfecta, pero estamos haciendo algo desde la voluntad
em, como permisiva de Dios, pues obviamente es más escasa la gracia, porque la gracia abunda y el favor abundan en asignaciones guiados en la voluntad de Dios. Claro que Dios es bueno y nos da gracia para que igual nuestra vida funcione, todo bien, pero es importante que nos alineemos a la voluntad de Dios. Entonces, si hay un punto en donde sabemos que tenemos que redireccionar, es como cuando el Waze recalcula como el mapa y uno se mete por la ruta que no es y empieza recalculando. Qué pena, me entró una llamada, qué risa. Al celular, no sé si a ustedes les entró el sonido como pausa del video, pero entró una llamada a mi computador, qué raro. Entonces tenemos que recalcular para que en esa ruta ya recalculada podamos recibir la gracia para esa ruta. Juli, cuando aún siendo consciente de que Él es el que cierra y abre puertas y las cosas no se dan, cuesta mucho volver a tener esa confianza tan viva y confiar en su tiempo. Cuando Él es el que cierra y abre puertas y las cosas no se dan, cuesta mucho volver a tener esa confianza. Total, total, Cata. Creo que es muy importante que tú le pidas a Dios como que reafirme esa confianza y sobre todo que volvamos al amor de Dios, porque en el amor de Dios, echando raíces profundas en el amor de Dios, es que nuestra confianza se ve restaurada. Entonces, si de pronto ver a Dios abrir y cerrar puertas con las que tú no te has sentido cómoda, o cuando Dios dice no en cierto momento, es importante que para volver a reconstruir esa confianza de parte tuya hacia Él, te arraigues fuertemente en su amor y vuelvas a echar como lazos de amor con Él, como que vuelvas a enamorarte de Él, porque en ese amor hay confianza. Y esa confianza va a permitir que tú, pues como que te sueltes también a sus caminos y a sus puertas. Dice que sí fui, jaja, spoiler al final siempre responde. Y como sé que sí es la voz de Dios y no de otro, porque a veces tampoco sé. Ay, yo no había visto este mensaje de Manu. Creo que ya es muy tarde. Cuando es al revés, que quiero que me den la prioridad. Espérense, voy a darle la prioridad acá, la mano levantada a Kevin. Gracias. Juli, no, no había tenido esa perspectiva de que había cierta gracia en algunas temporadas, ¿sí? Eh, en este último tiempo he venido meditando mucho con respecto a lo que Dios me está hablando y es como que Él me está invitando a salir de todo lo normal, de toda la comodidad que he conocido siempre, ¿sí? Entonces, lo he venido relacionando mucho con el ámbito empresarial, ¿sí? Porque siempre he manejado mis negocios como de una forma muy tradicional, pero por la guía de Dios, estoy haciendo todo ahora de una forma digital, todo el tema del e-commerce y esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, Dios me está invitando en el ámbito espiritual a salir también de todo lo que yo conocía como establecido y es como a este tema de milagros, de sanidades, de romper esos esquemas psicológicos que a veces uno siente vergüenza o como que se siente muy inseguro por orar por alguien, por dar ese paso extra y por rendir todo lo que soy por hacer su voluntad, ¿sí? Pero así centro como en ese, como que medito si esto a lo que él me invita es como que es empresarial, es espiritual, o son las dos cosas, o tiene que ser una. Y es como que digo, ¿qué es esto? O sea, entonces, si es solo empresarial, yo estoy siendo yo y Mm, no tú, o qué es, ¿sí? Entonces me preguntaba eso. wow, qué loco. Te entiendo mucho. Quiero que sepas que te entiendo mucho porque me ha pasado también un montón a mí eso. Y yo creo, sinceramente, creo que Dios va a empezar a agitar cada vez más en el mundo personas que se levanten y hagan negocios y ministerio junto. O sea, creo que Dios va a empezar a habilitar personas que han estado por mucho tiempo en los negocios a que tengan una visión de ministerio y lo puedan juntar. ¿Por qué? Porque se necesita gente que lleve ministerio, que lleve la iglesia a los negocios. Se necesita. Entonces, y creo que eso va a empezar a pasar cada vez más. O sea, siento que la iglesia por muchos años sintió mucho celo de mezclar negocios e iglesia o negocios y ministerio,
pero creo que cada vez Dios está, o sea, yo siento que hay una aceleración de los tiempos impresionante en este momento, si me lo preguntan. Creo que Dios está acelerando y está despertando a la iglesia mucho, y creo que muchas personas en diferentes esferas de influencia se están despertando. Y también lo que ha tendido a pasar muchas veces es que personas que están en esferas de influencia, no sé, la música, los deportes, la política, de pronto conocen a Dios y dejan todo y se meten de lleno a la iglesia. Y siento que es como Dios diciendo como, no, yo los necesito allá, como que no Ok. se salgan del lugar en donde los metí, porque ahí es en donde vamos a empezar a influir en las personas, ahí es donde Cristo va a ser manifestado en estas diferentes esferas de influencia. Entonces, si Dios te está llamando a un tema de milagros y de, pues como el tema de dones espirituales, pues bendigo eso en tu vida y yo declaro que toda inseguridad se va en el nombre de Jesús y que el Espíritu de Dios, o sea, la Biblia dice que Dios enviaba a los apóstoles a hablar con palabra y con poder. Y el poder es la representación del Espíritu Santo. O sea, nosotros no solamente tenemos que ser hábiles en nuestro conocimiento de la palabra, sino dejar que sea el Espíritu Santo con poder a través nuestro, quien de alguna forma confirma que estamos hablando de parte de Dios a las personas. Entonces, yo sé que tú llevas mucho tiempo preparándote con todo el tema de Dios. Bendigo eso, pero también bendigo si Dios está despertando dones en ti, que lo puedas utilizar ministerialmente en el área de negocios en el que estás. Entonces, creo que no deberías sentir pena. Creo que esto sí genera incomodidad en la iglesia. Lo creo y lo he visto. Pero si Dios te está trayendo convicción sobre esto, Kevin, tú solamente tienes que agradar a una persona. Tú solamente tienes una persona a quien agradar. Y ese es Dios. Entonces, em, nada, sigue avanzando, sigue Gracias. con lo que Dios está haciendo y no sientas pena y no sientas vergüenza y obviamente es normal sentir inseguridad, pero muévete, muévete sigilosamente y muévete con audacia y con sigilia con lo que Dios te está hablando. Gracias. Steffi, Hola, mi Juli, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, súper. A mí este tema me vuela la cabeza. Lo que dices es lo contrario a la cultura, todo contracultura que hay. Y yo estuve mucho tiempo ahí desde mi esfuerzo. Y yo hace muchos años conocí a Jesús y yo no entendía, yo, pero ¿cómo que no es en mis fuerzas? ¿Cómo es eso? Y era muy profundo el esfuerzo y el hacerlo por mi cuenta. Y yo en este momento, así lo haya conocido hace 4 años, estoy enamorándome de él. Mm. Y yo creo que desde ahí, entender su corazón, que es un corazón misericordioso, que es justo, pero igual en su justicia está su misericordia, su amor, es un descanso impresionante porque yo creo que ese control pues viene mucho de no entender su corazón, de no entender cómo nos ama y cómo nos apoya y cómo está con nosotros y lo que quiere es que estemos bien. Y también es morir al yo, porque muchas de nuestras intenciones en el mundo pues pueden estar contaminadas desde una herida, desde el querer aprobación, que me vean de tal manera, la, Total. i- la imagen, que quiero que mi imagen siga siendo de esta manera. Entonces empiezo yo a meter mi mano y a controlar, pero es morir a esas intenciones egoístas y simplemente dejarse guiar por ese corazón bueno que al final, cuando uno muere, pues obviamente hay un desprendimiento del mundo y es incómodo, pero al final es lo que el alma y el espíritu necesitan. Totalmente, Steffi, no lo pudiste decir mejor. Así es. Quería compartir porque justo estoy en este momento como de este desprendimiento, como de entender este es mi papá, es el Dios que sigo y puedo confiar y descansar en él. Así es. Así es, y tal cual, o sea, lo que tú dices, esto es muy contracultura porque lo que a nosotros nos vende la sociedad es la superproductividad, el hacer, el hacer, el hacer, el validarnos y valorarnos por lo que hacemos, por lo que alcanzamos, por lo que logramos. Y el discurso de Jesús fue tan opuesto a eso. Fue como, descansen, yo me encargo. Es como, ya. Y agrádenme a mí, a la final. O sea, al final de cuentas.
Muchas veces ese esfuerzo por sostener favor y gracia viene de nuestras inseguridades, viene de necesitar, de necesitar como la palmadita en la espalda de, ay, sí, como, de verdad, o sea, miren que de verdad Dios sí puso gracia, miren que Dios sí me dio el favor, o sea, miren que sí estaba pasando, miren que sí fue verdad. Es como diciendo, como tú no tienes que demostrarle nada a nadie, o sea, no pierdas el tiempo haciendo eso. No, total, total, mi Juli. Y creo que también es la dependencia y no solamente, pues la cultura nos dice todo lo de ley de manifestación y ley de atracción y todo lo creo yo, todo lo hago yo, desde mis fuerzas, controlo mis pensamientos, controlo absolutamente todo y yo, o sea, ahorita que yo viví en ese mundo y veo esto, yo digo, es impresionante cómo cambia, o sea, tergiversa absolutamente todo y es una carga impresionante y es como, no, yo no soy nadie, Dios es el que hace la gracia y entender esa gracia, uf, es impresionante. Es Total. una Mira, me encanta que mencionaste un tema que también es bien controversial y es el tema de la manifestación, Ujú, porque tal cual lo que propone la manifestación y todas estas prácticas de la nueva era es que yo soy mi propio Dios, en mí habita el poder, lo que yo pienso lo creo, lo que yo manifiesto lo traigo a la existencia y eso es completamente contrario a la verdad de Cristo. Es completamente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios y es que somos fuertes porque Él en nosotros es fuerte, las cosas suceden porque Él las hace, o sea, Él es el creador y, ujú. y ese como esa independencia de yo no necesito a un Dios, sino que yo creo y yo produzco lo que hay en mi imaginación es como, wow, qué fuerte. Es muy fuerte y es una carga tremenda. Mi Juli, te quiero mucho. Latine. Gracias. Amigos, bueno, vamos a cerrar hoy. Yo sé que hay más preguntas en el chat, pero la verdad no quiero como alargarles tanto el tiempo de devocional porque nos hemos estado pasando de largo. Yo sé que muchos tienen que trabajar y arrancar su día. Entonces, nada, vamos a orar. Estoy muy contenta que hayamos podido hablar esto hoy y ya saben que si tienen más preguntas y cosas podemos conversarlo en los chats ahí en el grupo. Solo quiero responder una pregunta chiquita que hizo Silvia aquí, que me parece importante aclararlo. Entonces, si, ella dice, Julia, entonces si siento ansiedad haciendo algo, no estoy en gracia. La ansiedad es una señal porque a veces puedo tener un poquito de miedo o nervios con las cosas nuevas. Quiero aclarar que la ansiedad, o sea, que yo sienta ansiedad no significa que es que estoy moviéndome sin gracia. O sea, la ansiedad es una respuesta química, física de nuestro organismo a situaciones varias, ¿no? Puntualmente, la forma en la que yo he experimentado que estoy haciendo cosas fuera de la gracia de Dios, puntualmente en el caso y en los ejemplos que les di hoy, yo siento ansiedad. Pero yo he sentido ansiedad en otros momentos de mi vida y es porque Dios está trabajando cosas en mí que están saliendo a la luz o es porque yo estoy teniendo autosabotaje con, pues sí, conmigo misma, pues valga la redundancia, y me estoy autosaboteando y eso me genera ansiedad o estoy metida en relaciones que no están bien o estoy haciendo cosas que no están bien. O sea, la ansiedad simplemente me ha funcionado a mí como una alarma que me deja ver algo más profundo. Entonces, no necesariamente que yo sienta ansiedad es porque, ay, me estoy moviendo fuera de la gracia de Dios, no. Pero en mi caso puntual, como les dije hoy, sí, la ansiedad fue como algo que me llevó a darme cuenta como de te estás moviendo desde el esfuerzo. Ahora, cuando también, yo ahora les voy a decir una cosa y les voy a ser demasiado honesta, Dios me está llevando y me está invitando a nuevas cosas con Él. Siento que Él me está llamando y me va a enviar a nuevas cosas y yo tengo miedo y nervios. Y es normal en nuestra humanidad. No es lo ideal, no, y Dios no tiene una invitación al miedo. La invitación de Dios nunca es al miedo, sino al perfecto amor que echa fuera el temor. Pero en nuestra humanidad es normal sentir nervios ante cosas nuevas. Entonces, si tú estás sintiendo a ratos miedo, nervios con cosas nuevas, es normal, o sea, es normal tener nervios o un poco de miedo ante el cambio, ante el, o sea, esos procesos de adaptabilidad y de transición generan angustia, pero pues no significa que tengo que habitar en el miedo, que yo lo sienta no significa que tengo que quedarme a vivir ahí. Y simplemente se lo entregas a Dios.
Y si estás sintiendo ansiedad, le puedes preguntar a Dios, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Me estoy moviendo fuera de el descanso? ¿Me estoy moviendo fuera de la gracia? ¿Me estoy moviendo? ¿Qué está pasando en mi interior y por qué mi cuerpo está respondiendo así? Y permite que el Espíritu Santo traiga como esa convicción, te lo revele, te muestre, te deje saber qué está pasando. Bueno, amigos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Señor, hoy quiero darte gracias por el Espíritu Santo tuyo en nosotros. Gracias por convencernos, Señor. Gracias por alertarnos. Gracias por despertarnos a la verdad. Padre, yo te quiero pedir perdón. Hablo por mí y hablo en nombre del que sienta arrepentimiento en su corazón por moverse desde el esfuerzo, desde el forzar las cosas, desde el cargar con la gracia y el favor que tú nos has dado. Señor, no queremos trabajar sin ti. No queremos hacerlo sin ti. Podemos, sí, pero queremos no. Señor, gracias porque en nuestro vínculo contigo hay complicidad. Gracias porque en nuestro vínculo contigo hay amistad. Gracias porque podemos ser un equipo, podemos trabajar juntos, podemos hacerlo juntos. Gracias porque tu invitación es al descanso, a los ritmos no forzados de la gracia. Gracias porque todo se trata de conexión contigo, de entender los tiempos, de descansar. Y yo te pido, Pa, que todas las personas que están aquí de pronto moviéndose desde el esfuerzo y se sienten quemados, cansados, agobiados, Señor, puedan rápidamente discernir y entender a qué los estás llamando en este momento, podamos entender en dónde está el peso de la gracia y podamos quedarnos habitando en esa gracia. Que podamos salirnos un poco como de la mentalidad, de la cultura en la que vivimos, de la sociedad en la que estamos y podamos como salirnos del pensamiento del mundo y podamos meternos al pensamiento de Dios, la mente de Cristo, Señor. ¿Cómo te estás moviendo hoy? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo, Pa? Gracias porque siempre nos das la oportunidad de realinearnos, de recalcular la ruta. Señor, te amamos. Todo esto es por ti, todo esto es para ti. Trae descanso a nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú nos vas a sostener. En cada temporada vas a derramar la gracia y el favor específicos, manufacturados personalmente para la necesidad de esa temporada. Permítenos saber en dónde estamos parados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos, los quiero mucho, los amo. Espero que esto se haya sentido como un abrir los ojos, pero volver a entrar en gracia, volver a entrar en descanso. Dios te bendiga, Juli. Muchas gracias. Tan linda, un abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. El lunes tengo un invitado que me tiene muy feliz. Es un hombre, para que traigan a sus amigos hombres. Nos vemos pronto. ¡Mua! Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Igualmente, Juli. Un abrazo. Chao. Chao.